Jesús en un momento reúne a sus discípulos, eso después de que ya él muere, resucita y todo eso, y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Jesús, al decir que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, está diciendo que Él es el king del king, el papá upa, el papá de todo. Él es el que sabe de todo. No hay nada que se escape a Él. ¿Tú crees que Jesús tiene tanta autoridad? En este mundo, ¿tú crees que gobierna Jesús o no gobierna Jesús? ¿Quién tú crees que gobierna Jesús? En tu vida, ¿gobierna Jesús? Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad que tiene Jesús con uno de nuestros invitados. Bienvenido, Wellington. Hola. Acércate al micrófono y abre el Hola, micrófono. hola, hola. No sé cómo ¿Qué? para seguir ahora mismo. Tú Está sabes, bien. estoy un poco Seguimos. nervioso. Recuerden que si usted le gusta nuestro contenido y cree que quiere un contenido un poquito más chévere, más dichoso, bueno, dejen el relajo, apostasía, herejía y pronto vamos al debate. Tenemos contenido para todo. Y también recuerde que aquí nosotros hacemos publicidad. Hemos cambiado un poquito el asunto este de que aquí cabe todo el mundo. Esto es exclusivo. Si usted cree que usted es de los que pertenece a esta exclusividad, haga publicidad con nosotros. Si no, pues hay otros medios por ahí. Hágala por ahí. Pero hay un grupito de gente especial que hace publicidad con nosotros. Les recomiendo que se metan en ese grupo. Si no, pues ya usted sabe. Vamos al mambo. Wellington, comenzamos con una pregunta interesante. Para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, esa pregunta conlleva todo el mensaje de la Biblia en sí. ¿Me entiendes? Ajá. Porque Jesucristo vendría siendo el ser perfecto que Dios creó. ¿Tú crees que Jesús es una creación de Dios, no que es Dios? Bueno, Jesús en su palabra dice que Él es el Hijo del Hombre y se identifica como hijo de Adán. Y Adán es una creación de Dios. Ok. Entonces, ¿cómo que se dice? Por jerarquía, por legado, ¿tú me entiendes? Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es una creación de Dios. Entonces tú entiendes que Jesús tiene como adjetivo ser hijo de Dios, pero no es que es Dios, sino que es una creación que se le dio como adjetivo que se llamaba hijo de Dios. Lo que pasa es que cuando hablamos de Jesús, inmediatamente nuestro ego, que es la forma de nosotros identificarnos como seres humanos independientes. Acércate, levanta el micrófono un poquito, levántalo un poquito. Independiente. Levántalo de ahí. ¿Cómo lo levanto? Así, sí, así. Ahora móvelo para allá, exacto, para que te quede más cerca. Ok. Nosotros consideramos a Jesús Ajá. inmediatamente con nuestro ego. Uh-huh. Ese ego es algo que nosotros hemos aprendido. A medida que ha avanzado el tiempo, esa enseñanza, esa semilla que nace en el hombre, de que él es algo independiente de Dios, es su creación, en su idea del ego. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? El hombre es una creación de Dios, Uh-huh. pero se identifica como una creación separada de Dios. Como que él no depende totalmente de Dios, sino que Dios lo creó, pero ya él es que decide por su parte y Dios la suya. Exacto, entonces ya Dios tiene sus ocupaciones y el hombre tiene sus ocupaciones, olvidándose el hombre de que todo es plan de Dios. Ok. Ese es
el pecado. Jesús se da cuenta de eso. Cuando Jesús se da cuenta de eso, comienza un estudio para poder demostrar que eso es así, que el pecado es la idea que el hombre se crea a sí mismo al estar en la tierra, independiente de Dios, Ok. cuando es falso. ¿Cómo te explico? Jesús podría identificarse como el árbol de la vida. El que estaba en el Edén. Exactamente. ¿Cómo tú podrías hacer ese paralelo entre Jesús y el árbol de la vida? Ok, bien. La Biblia, muchas personas dicen, he visto muchos programas aquí que vienen personas y me emociono cuando dicen que la Biblia es un libro. Ujú. Pero el ser humano ha olvidado el significado de las palabras. Tal vez sí, es cierto. Físicamente la Biblia es un libro, pero espiritualmente es la palabra de Dios. Es inmutable, no puede ser destruida y nunca pasará, porque esa es la palabra de Dios y lo dice. ¿Qué pasa? Yo vine preparado como para debatir, tú me entiendes, pero Tranquilo, esto ve está pila fluyendo de que, chilling ve y fluyendo que yo te voy a... yo estoy guardándote un par de cositas ahí, Ok. pero tú fluye. Yo quiero comenzar a hablar de la autoridad de Jesús, porque Sí, eso es vamos a llegar hasta ese lo que punto. Jesús, bueno, Mira, ok, vamos a meternos ahí, vamos a meternos ahí. Tú dijiste que Jesús aprendió, 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 creció en sabiduría. ok, aprendió eh, lo que el pecado es el hombre separado de Dios, el hombre que quiere estar con Dios. Ahora, Jesús trató de enseñar a... Jesús trató de enseñar, ¿Qué tú crees que trató de enseñar Jesús? exacto. Lo que Jesús intentó enseñar es que el hombre tiene que volver a sí mismo. El hombre tiene que, o sea, cuando tú dices tiene, tú me entiendes, se siente como que te están mandando a hacer una cosa, porque si tú no la haces, Es un deber del hombre, exacto, digamos. o sea, porque está intrínseco en el hombre Ujú. esa voluntad, tú me entiendes, de volver al origen de donde fue creado, tú me entiendes. No sé si se comprende, Ujú, a la ujú. fuente original. Ok, Esto se conoce en el budismo como la sed. Eso es el apego, ok. el vacío existencial. Sin este vacío, el hombre no fuera hombre, porque tú tienes que sentir la necesidad de El Dios. hombre siempre está buscando algo superior, algo que esté más allá, que en este caso Sí, nosotros le llamamos Dios. Y el hombre tiene esa necesidad de Dios, yo vine, de buscar algo más allá de él, más espiritual. exactamente. Es lo que tú dices, ¿verdad? Algo que trascienda este mundo material. Ok. Y tú dices que Jesús lo que intentó enseñar fue que el hombre debe volver a esa parte. Jesús lo que enseñó fue que el hombre fue engañado. Fuimos estafados todos por el diablo. No es que porque nosotros cometemos un crimen, somos castigados en un supuesto infierno que ocurrirá después de que moramos, después de que se acabe el último mundo. día del mundo. Ujú. ¿Me entiendes? Inmediatamente tú matas al hombre, matas a Dios. Porque analízalo desde este punto. Se acabó el mundo. ¿Para dónde cogió Dios? ¿Tú no crees que Dios esté más allá de este planeta? Claro, yo creo que Dios está más allá de este planeta, pero no está. ¿Cómo explicártelo? El hombre entiende que hay algo que tuvo que haber creado al hombre, al universo, el mundo espiritual. ¿Tú me entiendes? Tuvo algo que crear todo. Esa idea
hace que el hombre se confunda. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a asociar acontecimientos de la naturaleza con divinidades. Sí, lo que se creían antes que la lluvia tenía un dios, el sol era un dios, ¿Cuál el fue el trueno era primer un dios que hizo que llueva? Es que no, realmente lo que conocemos hoy es el asunto de la Biblia y la Biblia dice que fue Dios que hizo que lloviera en el momento del diluvio. Exactamente. Antes de eso no llovía. Sí, o sea, ¿De acuerdo? en el Génesis 2, Génesis, Dios, Génesis 6:6. bueno, yo tengo la cita en el Génesis 2, Porque donde Génesis- dice en que Jehová Dios hizo que llueva. En Génesis 2 dice que Dios regaba la tierra con un vapor que subía de abajo Porque de la todavía tierra, no había hecho llover. porque no llovía. ¿Y qué es ese vapor? Comenzó a llover, no sé, no es lluvia. ¿Y qué es eso? No, porque la lluvia viene de arriba hacia abajo. No. El vapor sube. Ok. Ok, mira. Tú sabes, la lluvia se forma por un proceso de vaporización. De vaporización. Ok. Eso lo sabemos ahora gracias a la ciencia. Ese mismo proceso de vaporización es lo que se describe ahí en Génesis 2. Que ese vapor va subiendo Ajá. hacia arriba, pero el asunto está en que se condensa, se forman las nubes y luego cae. Ahora, Ajá. cuando ese vapor sube, automáticamente ese vapor humedece las plantas, humedece todo. Ajá. Que tú puedes ver que en una noche estrellada, sin que haya ninguna nube cerca, todo amanece húmedo por el vapor. Entonces, ese vapor es el que se presenta ahí en Génesis 2. Ese vapor que va subiendo y riega, moja, humedece todo. Ahora, en Génesis 6 se habla que por primera vez ese vapor que se condensó en lluvia y comenzó a caer en cantidades abrumadoras, lo que provocó lo que se registra en Génesis como el diluvio. El diluvio fue la primera lluvia. Esa es la primera lluvia que se registra en la Biblia. Ahora, no tenemos idea de cuándo fue la primera lluvia realmente. Hablamos de registro bíblico, que es una historia que se cuenta que no necesariamente pasó así. Ok. Eso me aclara a mí algunos puntos para más adelante yo Ok, justificar lo que te estoy diciendo bíblicamente. perfecto. Ok, ahora vamos a una pregunta. Si nosotros, tú dijiste en un momento que si una persona muere, mata a Dios, o muere Dios, porque nosotros tenemos que Dios dentro, somos hijos de Dios, somos dioses, ¿qué? Jesús murió en la cruz. Ajá. ¿Quién era Jesús? Bueno, depende, como tú lo veas. Hay gente que lo ve como un revolucionario, hay gente que lo ve como el hijo de Dios, hay gente que lo ve como Dios. Ok, mira, yo te voy a plantear mi pensamiento de una vez, Ujú. para que tú veas. Dale. Vamos a hacer ¿cómo que se dice? Un ejercicio de lógica. Ujú. La lógica podemos usarla por las ideas. Sí, claro. Claro, por supuesto. Aunque la Biblia no tiene mucha lógica, pero Exacto. dale. Eso no. Ahí hay que ver, porque oye, es que es complejo, porque es que cuando tú no le encuentras la lógica a la Biblia, pero el propósito es que tú se la encuentres. Porque el asunto con la lógica bíblica es que tú tienes que meterlo dentro del elemento de la fe. Sí, Y si tú no lo metes dentro del elemento de la fe, entonces pierde automáticamente pero tenemos que estar claros. la lógica, porque su narrativa está guiada en ese aspecto. Ok, mira, vamos a hacer un ejercicio de lógica. Ujú. Y yo espero que el público cuando lo vea también lo haga. Si yo te digo que ahora mismo a mí se me ocurrió una idea. Esa Entonces, idea existe en tu cabeza. en mi cabeza, pero existe Ujú. y al mismo tiempo no. Eso es Porque es un pensamiento simplemente en ese el momento. gato de Schrödinger. Ujú. El gato está en la caja y el gato no está en la caja. Hasta que Ujú. tú la abras la caja, tú no vas a saber si el gato está ahí o si no está ahí. Pero mientras tú creas que mientras la caja esté cerrada, tú puedes creer lo que tú quieras. Si tú quieres, tú crees que el gato está ahí. Si tú creíste que el gato está ahí por la fe, el gato está ahí. Si tú no crees que el gato está ahí por la fe, el gato no está ahí. Te la pueden abrir y tú no lo vas a ver. Si tú no crees. Ujú. ¿Le llega? Entiendo el planteamiento. Entiende el planteamiento. Entonces, si yo me muero
con la idea en la cabeza. ¿La idea existió en mi cabeza o no existió? En tu cabeza existió. Entonces, Aunque quizás tú no lo pudiste llevar en el mundo espiritual existió. en el mundo espiritual también existió. Entonces, ¿por Porque qué el la mundo palabra espiritual de está en Dios nuestra dice cabeza. que lo que es arriba, así como es arriba, es abajo, y así como es abajo, es arriba? Lo que existe aquí, existe allá, y lo que existe allá, existe aquí. Yo soy de los que creo que si el cielo existe, la tierra es un modelo del cielo. Exacto. Eso es lo que yo entiendo, que la tierra es un modelo del cielo, que el estilo, que Dios simplemente le dio forma a la tierra basándose en el lugar donde él vivía. Exactamente. ¿Qué pasa? Que el Dios Jehová, el Dios Jehová, Ujú. el Dios Jehová, todo el mundo le tiene miedo. Sí, ese La tipo gente es medio realmente debe tirano. de respetarlo, ¿tú me entiendes? Se supone que lo que nosotros tenemos que tener, el sentimiento que nosotros debe de nacer para con Dios, desde el hombre, ¿tú me entiendes? No es un pensamiento, no es un pensamiento de odio. El miedo es un pensamiento de odio. El miedo no es amor. No sé Es lo si contrario. Realmente el miedo es contrario al amor. es exactamente. El miedo es la causa del odio. Si tú te pones a analizarlo desde el punto de vista de la gente se preparan, arman ejército. ¿Por qué la gente arman Por ejército? miedo. Por miedo. Ujú. Entonces, cuando tú te pones a observar, el cielo tiene ejército. El cielo de Dios. Según la Biblia, sí, Dios tiene un ejército. Entonces, si Dios creó un ejército, lo hizo por miedo. O a menos que Dios sea tan trascendental que creara un ejército para pelear con él mismo. O quizás el que estaba escribiendo lo que estaba viendo en la visión, estaba tratando de darle una explicación lo más humana posible, o sea, desde su Exacto. propia perspectiva, para tratar, bueno, mira, yo vi en el cielo que hay un ejército. ¿Por qué? Porque yo vi que están en orden. Hay un orden, un grupo que hace esto, un grupo que aquello, y tiene un comandante que lo dirige. O sea, hay un orden. No significa que sea un grupo que está listo para pelear, aunque se registre pelea en el cielo. Oye, En Apocalipsis si tú, se registra una pelea en el cielo. si tú compras tanques de guerra, yo soy el país vecino tuyo y yo me pongo moca porque en verdad tú estás comprando tanques de guerra por alguna razón. Ahora, también, según la teología bíblica, en el cielo hubo un disidente, hubo un tipo que se armó en contra del gobierno de Dios, Pero quiso dar un golpe de estado al mismo Dios. Entonces, es cierto, Dios dijo, mira, este tipo me quiere dar un golpe de estado junto con un grupo, sácamelo de aquí. claro, por supuesto. Eso lo hace Jehová Dios. ¿Me entiendes? Ujú. Jehová Dios crea su ejército. Y de su ejército sale Lucifer. Nosotros, como seres humanos, tú me entiendes, leemos la Biblia. Yo me pasé pila de tiempo leyendo la Biblia. Y yo, pero, ¿por qué Dios tiene un ejército? Y comencé a hacer preguntas, tú me entiendes. Yo comencé a aplicar la mayéutica, pero la comencé a aplicar sobre mí mismo, sin que ningún maestro me la aplicara. Ok. Y llegué a la conclusión de que el cristianismo es la religión más tonta del mundo. ¿Por qué? Porque se declaran ser un ejército, pero no saben nada de guerra. Le temen a la guerra. Un guerrero aprende a insensibilizarse en la guerra, pero eso provoca trastornos mentales. Sí, claro. ¿Qué pasa? Un loco, antiguamente, en la antigüedad, rodeado por la maldad del mundo, intentó cambiar el sistema que ya estaba establecido por Jehová. Que Jesús. ¿Qué? Jesús. Aquí es donde yo voy a revelar una información muy peligrosa. Dale. Que aquí la soportamos.
Yo no quiero, oye, No, pero, oye, aquí se han dicho cosas que tú no te imaginas. No, yo he visto muchas cosas que se han dicho aquí y... Tú no te imaginas. Mira, Dale, dale. Mira qué pasa. Ujú, Un loco neurótico y psicótico ujú. hace miles de años. Tantos son los años que ya ni siquiera se sabe quién fue que comenzó eso. Escribió unas palabras confiando en Dios de que con esas palabras iba a arreglar el mundo. Ujú. ¿Qué ocurrió? Que él lo hizo sin sabiduría, basándose única y exclusivamente en el conocimiento. A ese loco lo podemos llamar Adán. Lo podemos llamar Lucifer. Lo podemos llamar Jesús. ¿Por qué podemos llamarlo con tres nombres que son en tiempo no paralelos? Son distantes. Bueno, Lucifer es antes de Adán. ujú, Adán antes de Jesús. ujú, Con distancia de tiempo muy larga, de miles de años. de miles de años, pero eso es en el tiempo humano. Recuerda que la Biblia está escrita en lenguaje angelical, lenguaje del cielo. Y en el cielo, el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres no es lo mismo. ¿Qué pasa? No existe tal cosa como el tiempo humano. Ah, bueno, sí El tiempo, existe la percepción, no, lo que existe es la percepción. la percepción La del percepción del tiempo aquí en la Tierra es diferente tiempo. Exacto, a la porque es percepción una del tiempo imitación. en la Luna, O sea, a la percepción del tiempo en el espacio y claro que está a la percepción del tiempo más allá de nuestro sistema exactamente. solar. Exacto. El tiempo es el mismo, solamente que de acuerdo a donde tú estés, es la percepción. Incluso, de acuerdo a tu edad. Porque la percepción del tiempo cuando tú tienes 5 años no es la No misma es lo percepción mismo. cuando tú tienes 25 No, años. porque cuando tú Cuando tú tienes un tienes año, tú 5 años, tienes... tú dices que el tiempo pasa Va lento, lento. lento. Cuando tienes 25, dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Que todo va tan rápido. Y Exacto. es el mismo tiempo. Es la percepción. Ahora, La ciencia dice que, en verdad, la ciencia lo que dice, porque a mí me gusta mucho estudiar sobre ciencia y sobre la Biblia, sobre ocultismo y cosas así. ok. El tiempo, según los científicos, ¿tú me entiendes? Es lo que el reloj cuenta. El tiempo es un concepto que el ser humano creó, inspirado en el cielo. El ser humano creó una herramienta para contar los días. Y Sí, llega, para organizar el asunto de la los administración horarios y del cosas. horario, esa cosa, basado en el movimiento Basado en el de movimiento la, de la, de la de la Tierra y de las las estrellas. estrellas y todo eso. Y el Sol y la Luna. Ahora, ¿en qué consiste la autoridad de Jesús y qué tipo de autoridad es? Exactamente. Aquí voy a hablar de algo bastante peligroso. Bueno, yo te mencioné algo antes de. Yo te mencioné que Jesús, Adán y Lucifer son El mismo. el mismo. Ok. Cuando te digo que son el mismo, te estoy diciendo que existe una unidad. Existe la Santísima Trinidad. Pero eso es un concepto que la gente comprende tan poco. ¿Qué concepto tú entiendes de eso? La Santísima Trinidad es una dicotomía que existe en el hombre, siendo el hombre portador de tres entidades en su ser: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si ahí tú le llegas. Mira, cuando yo hablo de la autoridad de Jesús, Jesús nunca tú lo puedes encontrar. Tú o los muchachos de aquí, tú puedes ir a donde tú quieras y tú no vas a encontrar que Jesús diga en ninguna parte de la Biblia
que él es hijo de Jehová. Mi padre, solamente él usa la expresión, mi padre. Exacto. Porque, Yo soy de lo que tengo la teoría de que Jehová o Yahvé y el padre de Jesús no son el mismo. exacto, ahora yo te lo voy a justificar Ok. bíblicamente. Y es fácil de justificarlo. Para justificarlo solamente tenemos que irnos al capítulo 1 y al capítulo 2 del Génesis. Génesis 1 habla acerca de la creación de la tierra y cómo Dios le da forma a la tierra día por día. Y en el capítulo 2 habla de la creación del hombre, de la mujer. Y No habla de la creación del hombre el Génesis 2. sí, claro. No, Génesis 2 no. comienza justamente. Bueno, en el versículo creo que es el 7, donde ahí te dice cuando Dios toma forma polvo de la tierra, hace un muñeco y le sopla aliento de vida y Pero es forma al que, hombre. ¿quién te dijo a ti que el hombre está hecho de tierra? Génesis. Génesis me dice que el hombre está hecho de tierra. No. Incluso la El hombre, la el- palabra Adán Ajá, significa es barro rojo, ajá. que es la tierra que Aquí se van había a revelar muchas cosas en esa hoy. época de la Mesopotamia, donde se cree que existió el Edén, lo que hoy se conoce como Irak. En esa zona donde se cree que existió el Edén, esa zona es de tierra roja. Y la palabra Adán justamente hace referencia a al nombre de esa tierra. Si yo te pregunto el 70 y 75, eso lo dicen, eso yo lo tengo escuchando la vida entera. Ujú. Y yo pensaba que eso era la gente hablando plepla, ¿tú me entiendes? Pero tú sabías que el 70% de un grano de arroz es agua. El 70% de un grano de Sí, arroz todo lo es que está agua. vivo es más agua que mineral. Y un Bueno, grano de arroz el está agua es vivo. mineral realmente. Yo sé que el cuerpo humano, el 75% del cuerpo humano, casi el 80%, es agua, es líquido. La tierra igual, la tierra, Ujú. nuestros compuestos están... O sea, y cuando Dios forma un muñeco de barro, no es solamente barro, tienes que mezclar, por eso hacer lodo, obligatoriamente. Tienes que mezclar tierra con Dice la agua, palabra de Dios del polvo de la tierra lo hizo, exactamente. no de barro. Tomó polvo, sí es barro. Bueno, dice que le dio soplo de Pero es vida, que, está bien, le dio soplo de vida, con el soplo de vida le dio, con el soplo de no, vida. porque el barro es un tipo de tierra. El barro, se dice barro porque es un tipo de tierra roja que es la característica del lugar donde se cree que Dios formó al hombre. Ahora, es tierra lo mismo, es tierra. Bien, pero dice que hizo un muñeco Ujú. de barro. ¿Tú sabes Génesis que 2. eso es una simbología? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí, porque Hay gente que cree que esto es totalmente literal, pero no. Eso es una simbología. entonces, oye, ¿qué pasa? El inicio de la Yo humanidad, tendría que se hacer un refleja todo proceso eso. de interpretación para yo explicarte cuál es cuál es mi concepto, porque yo tengo que decir que es mi concepto, porque yo no puedo decir que el concepto de nadie No, más claro que es tu concepto. es mi concepto. Pero dale, que Entonces, oye, ¿qué estamos pasa? casi acabando, pero aún Estamos tienes acabando tiempo. ya. Casi, Rayos, y yo venía pero aún tienes preparado para tiempo. debatir aquí por 6 horas. No, es que nada más son Oye. 30 minutos. Yo no sabía. Bueno, te lo voy a explicar así. Esto fue lo que yo vine a decir al programa, realmente. Dale. Yo estoy debatiendo, estoy tratando de llevarlo como un tema de debate, pero No, es que Dios es este amor. programa no es debate, este programa No, es exacto. conversatorio. Estamos conversando y tú di mi opinión, tú me das tu fíjate que yo no te refuto lo que tú dices, solamente explico una que otra cosa que yo la entiendo Ok. y doy mi opinión. Pero no Ok. este programa no es de Bien. debate. Hay un versículo, hay un capítulo de la Biblia. Ujú. Yo lo leí, yo lo tenía guardado aquí en Mateo. Dime a ver qué dice y yo te Yo te puedo voy a decir la idea, por lo menos, dónde ¿Por puede dónde estar. está? Exacto, Ujú. está bien. Llegaron unos fariseos a donde Jesús, unos sabios de la ley. ¿Tú sabes? Sí, los fariseos, Ellos los llegaron, intérpretes de la ley. llegaron a donde él y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Directamente se lo preguntaron a Jesús eso. Ya tú sabes en qué capítulo que está, porque me gustaría leerlo. Eso me parece que está en el libro de Mateo. Está en 3 de los 4 evangelios. Sí. Aparece en Mateo, sin Marcos, sin... pero eso... Dice, le preguntaron a él que con qué autoridad él hacía esas cosas. En los 3 capítulos, yo lo leí,
Y por eso fue que me atreví a venir al programa, porque Ujú. consideré que ya había encontrado el punto clave. Dicen ellos, ¿verdad? Que con qué autoridad él hacía esa cosa, que él hacía. Tú sabes que Jesús hacía cosas que eso es Ujú. increíble. Él le dice a ellos, yo le voy a decir con qué autoridad yo lo hago, pero primero ustedes me tienen que responder una pregunta. ¿Con qué autoridad bautizó Juan? ¿De dónde, o sea, Jesús le preguntó a ellos de dónde venía el bautizo de Juan? ¿De Dios O del hombre. o de los hombres? Ujú. Ellos se quedaron hablando entre ellos y dijeron así para sí mismos, ¿verdad? Si decimos que el bautismo viene de Dios, Jesús no va a decir. ¿Y entonces por qué no le creyeron? Ujú. Y si le decimos que viene de los hombres, el pueblo lo tiene por profeta y vamos a perder poder. Ujú. O sea, ya tú eso de vamos a perder poder no lo dice, pero eso es Sí, porque sí, vamos a Jesús por eso mismo. Pero era Entonces, la idea. ellos le dijeron a Jesús, nosotros no sabemos de dónde viene el bautismo de Juan. Y Jesús le dijo, pues Pues yo yo no le diré con tampoco qué te autoridad hago estas digo con qué cosas. autoridad Ujú. hago estas cosas. ¿Qué pasa? Jesús es un príncipe. Y como tal, debe de presentarse como hijo de su padre. Y siempre lo hace. ¿Qué pasa? Que la autoridad de Jesús es el concepto que más se ha olvidado. Marcos 11:28 y Mateo 21:23. Encuentras eso. Ok. Entonces, cuando una persona entra a la iglesia sin educación, él va a creer lo primero que le digan. ¿Qué Lo pasa? normal que pasa. ¿Qué pasa? Que a nosotros se nos ha enseñado religión desde niños, pero no se nos ha enseñado religión desde la perspectiva del amor, sino que se nos ha enseñado la religión desde la perspectiva del miedo. Eso es odio. ¿Y cómo puedes encontrar amor en el odio? Bueno, simple. El Dios paradoja que creó el hombre no puede sustentarse a sí mismo ni siquiera en las escrituras. ¿Por qué? ¿Cómo así el Dios paradoja? Su existencia es un Dios paradoja, claro, porque Él es el principio y el fin. Entonces, ¿cuál de los dos es que Él es? ¿El principio o el fin? Todo. El todo. Pero si Eso Él es significa el todo, todo. sí, pero si Él es todo también es nada. El todo y la nada, eso son unas teorías bien bonitas, Son dos extremos. pero es que el punto, que Pero tú no según, puedes ser todo y nada a la vez. sí, sí, claro que sí. Porque ¿dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? En un termómetro. No entendí la pregunta. ¿No entendiste la pregunta? Bueno, pues, ¿Cómo así? ¿Dónde empieza el frío? ¿Dónde empieza el ¿y calor? dónde empieza el calor? Claro. Porque si tú lo vas a dividir por dos, dime desde dónde comienza a hacer frío y desde dónde Es comienza a que en hacer un calor. termómetro, simplemente, el termómetro lo que mide es calor. Exacto. El frío no se mide. Nos ha invadido como cristianos. Yo no voy a la iglesia ni nada, yo nada más leo la Biblia y Ok. soy bastante inteligente. Nos ha invadido el maniqueísmo. ¿Qué es eso, el maniqueísmo? El maniqueísmo es una filosofía donde si tú quieres yo te lo leo aquí para que No, descríbemelo, Bueno. porque así lo hacemos más rápido. Es la filosofía del bien y el mal. Ok. Que si hay algo bueno, tiene que haber algo malo. Esa dicotomía crea en el hombre un problema. ¿Qué pasa? Que cuando la Biblia te habla de la serpiente es el mismísimo Lucifer. Eso es lo que la Biblia dice. O lo que la teología cristiana entiende. Pero Jesús, como Dios, debe de ser paradójico también. Por eso Él te dice que Él es el Hijo de Dios y en algunas partes te dice que es el Hijo del Hombre. Ujú. Él nunca dice que es el Hijo de Dios solamente. Ujú. Porque Él es la tesis y es la antítesis. El bien y el mal. Él es el bien y el mal. Bueno, en Génesis 2, en Génesis 3, dice Dios, bueno, ya el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ujú.
O sea que en Dios está Aquí el te bien voy y el a mal. revelar entonces cuál fue el engaño de Lucifer. ¿Cuál fue? El engaño de Lucifer fue crear un sistema religioso donde el hombre, en su ignorancia, pretende encontrar a Dios después de la muerte, siguiendo unas enseñanzas que provienen del odio, buscando la vida eterna que ya en el primer capítulo del Génesis se le dio y se bendijo esa vida eterna. Dios bendijo esa vida eterna y nadie te la va a quitar, ni Dios mismo, porque ya Él la bendijo. O tú me vas a decir a mí que cuando Dios bendice, se echa para atrás. Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Eso fue Jehová Dios. Lo que pasa es que aquí es donde voy a hablar. Jesús nunca se identificó como hijo de Jehová. Jehová es el mismísimo Lucifer que cuando vio la grandeza de Dios, en su ignorancia pensó que podía superarlo. El concepto de los judíos o creencias judías de la tradición judía dice que Jehová o Yahvé, Ya como ven. lo conocen ellos, es uno de los hijos de él, que es el Exacto. Dios Sin principal nombre. de los judíos. Sí, yo sé cuál es. Entonces tú dices que ese Yahvé o Jehová, que es hijo de él, es el mismo Satanás. Sí, mira. Cuando comenzaron la gente en el mundo a explicar la energía, que tú me entiendes, porque en verdad hay una energía. Ujú. Eso no se puede negar. Ujú. Eso ocurren cosas en el mundo que tú En el no universo tienes completo. justificación. ¿Qué pasa? Abrumado por toda esa información que llega a la cabeza del hombre, el hombre se cree que está aparte de Dios. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasa? Que el hombre comienza a mandar sobre los hombres, porque la voluntad de Dios es que el hombre se multiplique. Pero dice una de las palabras del primer mandato divino, que el hombre debe de sojuzgar la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué es sojuzgar la tierra? Ponerla bajo su dominio. Con violencia. No necesariamente con violencia, Sí, pero necesariamente con violencia, porque así lo dice el diccionario. Si yo me salgo del diccionario, no debieron meterle violencia si no la lleva. ¿Qué pasa? Ese es el primer mandato divino. Cuando tú creas una divinidad, tú estás creando una semilla. Y inmediatamente tú le metes esa semilla a un hombre, ese hombre va a obedecer todo lo que tú digas. No hay una idea más poderosa que Dios. ¿Y es verdad. qué pasa? No sé si tú has visto la película Inception. Sí, claro. Inception dice, la semilla que sembremos en la mente de ese hombre dará fruto como una idea, porque no es la idea de Dios que yo te voy a meter. La semilla es el paraíso. Satanás simplemente fue educado para seguir a Dios. Lucifer, llamémoslo, Lucifer. Él agarró y creó su propia iglesia para seguir a Dios. Porque ya él, ¿tú me entiendes? Pero oye, para seguir a quién, a él mismo. Para seguir a Satanás. ¿Qué pasa? Jesucristo nunca se identifica con él. ¿Por qué? Porque Jesucristo descubrió que hay una autoridad superior a los dioses del Olimpo, a los dioses nórdicos, a los dioses aztecas, a los dioses de la Biblia, a los dioses de Mesopotamia. Y esa es la autoridad que nadie conoce. El poder que sale de ahí, los brujos, por ejemplo. Yo he escuchado pilas de relatos de brujos. Y yo mismo he tenido mi experiencia sobrenaturales que nunca veo. Esas experiencias sobrenaturales son un llamado que te hace tú mismo para conocerte a ti mismo, porque este mundo, el huerto, tú le llegas. Te escucho. Satanás creó el huerto, pero que Satanás no es malo. Satanás solamente está confundido. Y en su confusión confunde al otro, porque él es la serpiente.
¿Cuál es la confusión que él tiene? Que él está separado de Dios y puede superarlo. Entonces, ¿qué tú crees que él necesita hacer? Volverse a Dios. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Él crea su infierno, ¿tú me entiendes? Para someter al hombre. Porque el propósito de Satanás, aunque tenga millones de propósitos, pero el principal propósito de Satanás es que tú pierdas tu vida. Y la vida tú la vas a perder aquí, ¿eh? Tú vas a perder tu tiempo. Mira, te lo pongo así. Eso es como la gente que le gusta jugar con el tiempo del otro. ¿Tú me entiendes? Tú tienes tu tiempo, yo tengo mi tiempo. Entonces, si tú agarras y te pusiste a jugar con el tiempo mío, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Lucifer? Lucifer vendría siendo el cristiano que escucha las enseñanzas y en su ignorancia se crea un Jehabín o un Jehován o un Jabún y comienza a ponerle nombre a las 4 letras que son el Dios verdadero, que es la idea primigenia, la idea principal, que es hacer lo bueno, porque en la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, Dios no hizo nada malo y Dios vio que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Le llega? Sí. Lucifer, tratando de cumplir con la voluntad de Dios, lo que pasa es que él quiere que haya un castigo para la gente que hacen las cosas que a él no le gustan. Ok. Entonces, como él quiere que haya ese castigo, él castiga. Pero lo que Jehová Dios, no entiende es que tiene una autoridad. ¿Le llega? No sé si tú me entiendes. La serpiente vendría siendo identificada en mi interpretación, porque no puedo decir que es otra interpretación de más nadie. Yo nunca he escuchado a nadie prácticamente, o sea, yo he leído mucho, pero yo hago mi propia conclusión. Y de esto yo estoy completamente convencido. La serpiente es un cristiano sin tacto que viene y te dice a ti la verdad sin pensar en la consecuencia de la verdad. No sé si Sí, tú, entiendo. si Así, tú te entiendes. lo dice de una manera que en vez de ayudarte, lo que hace es que te daña. Lo que hace que te daña. Entonces, tú no puedes negar que como quiera se está haciendo la voluntad de Dios. Porque la gente ve, por ejemplo, el caso de la iglesia católica. Dice, no, ahí está el diablo. Tú estás loco, ¿cómo yo me voy a meter en esa iglesia? Ahí hacen qué sé yo qué. Viene otra iglesia, no, pero hay buena obra. Está bien. Los hermanos están loquísimos. Pero tratan de hacer bien, ¿tú me entiendes? Entonces, desde la perspectiva tuya, que tú también estás adorando al mismo Dios que están adorando ellos, en su confusión, tú vienes y lo ves a él que en vez de ser semejante a ti, él es un adversario. Un Satanás. Exacto. Entonces, Adán fue el primero que creyó en Dios. ¿Verdad? Y se dejó engañar por el diablo. Y después de que fue engañado por el diablo, con conocimiento, creyó que podía encontrar a Dios de nuevo. Y se fue. Le llega. O sea, no me equivoqué ahí con lo que dije. No es así. Sino que Adán, con el conocimiento, ¿verdad? Se fue. Pero el diablo, como quiera, va a seguir atormentando al hombre. Y lo que hace es que lo engaña, diciéndole que él no tiene vida eterna. Pero ¿qué autoridad tiene el diablo para decirte a ti que tú no tienes vida eterna? Si ya Dios en el principio del Génesis te bendijo. Entonces el hombre tiene vida eterna. No ha perdido la vida eterna. No. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? Eso ya lo sabe Dios. El que no tiene nombre. Y entonces el Dios que adoran la mayoría de los cristianos es Satanás. Sí, porque Satanás es malo, pero también él es bueno. Como tú, como yo. Ok. Lo que pasa es que él no tiene tacto y es muy cruel. Y quiere ver que el otro
sufra por su causa, por su acto. ¿Tú me entiendes? Que si tú hiciste algo que a mí no me gusta, sufre. Va para el infierno y qué sé yo qué. Eso es lo que enseña Satanás y confunde al hombre. En vez del hombre agarrar y esas 4 horas que le dedica a coger para una iglesia, a darse una dosis de dopamina, porque eso es otra cosa, que la gente anda buscando dopamina en la iglesia. Lo que hace es que en vez de invertir esas 4 horas buscando dopamina y ponerse a estudiar, lo que coge para allá, ¿tú me entiendes? Y se mantiene fortaleciendo una fe falsa. Está bien, siempre va a tener buena obra, porque la peor persona... Yo veo este programa, ¿verdad? Bueno, yo veo Dejen el Relajo. No había visto... Sabía que este programa existía, pero no lo había visto. No lo había visto. Cuando yo veo este programa, yo digo, pero énfasis lo que quiere es que le lleven a Dios amarrado allá para que él cree. Pero tú no te puedes olvidar de tomar. ¿Tú me entiendes? Ay, ver para creer. No, mi hermano. Usted tiene que creer en esa energía que late en el corazón de todos los hombres, que lo impulsa a hacer el bien. Que esa energía haya sido apagada por el diablo, descuida que Dios creó el conocimiento. El conocimiento es el proceso de educación. Yo escuché en un podcast que yo estaba viendo una verdad que yo la dudaba. El pana comenzó a explicarme en el podcast, no que me lo explicó a mí, ¿tú sabes? Lo explicaba. Lo explicaba. La mentira más grande del sistema educativo es que el sistema educativo no funciona. Esa es la mentira más grande. Lo que pasa es que marcha lento. El ejército de Dios marcha lento contra el diablo, pero nunca se detiene. El cristiano no puede creer que porque él no ve que nada más hay bondad en el mundo, de que el diablo está ganando. Yo llegué a considerar eso, pero el diablo con una tercera parte de su ejército y le está ganando a Dios. No te dejes engañar. La ignorancia se va a acabar en el mundo en algún momento. Porque que de alguna forma u otra, la gente va a encontrar a Dios. Porque que nace de ellos buscar a Dios. Buscar esa bondad. Yo dije, énfasis quiere que le lleve a Dios, se lo voy a traer. Aquí está Dios. Pon un bebé ahí y míralo. Y dime que tú no estás viendo a Dios. Claro que eso es algo metafórico. Dios es bondad. Sale una bondad de ti. Tú no puedes mirarlo con Entonces, odio. todos tenemos a Dios. Yes, todos tenemos a Dios. Pregunto, ¿cree usted que al Dios al que adoran en su iglesia es el diablo? ¿Cree usted que lo que le han enseñado son las enseñanzas de Satanás? ¿O el odio es lo que rige el sistema? Mira, que es verdad que hay muchas iglesias que el odio es lo que rige su sistema religioso y sus bases en vez del amor. Pero bueno, ¿Satanás es el Dios de este mundo? ¿Hemos encontrado realmente a Dios? ¿Qué usted opina de lo que Wellington está diciendo? Me gustaría que nos lo dejaran en los comentarios. Y si quieren que sigamos conversando sobre este tema, también me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Wellington, gracias. Realmente una postura, algunos conceptos ya lo conocía, una postura interesante. Y claro, se tomaría más de un programa de poder hablar totalmente vida, brother, de esto. Así es la vida, complejísima. A ustedes gracias por haber estado por ahí. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Buenas noches.